Hola, qué rico poder encontrarnos nuevamente aquí en nuestro canal, en este espacio de crecimiento personal. Hoy quiero compartir contigo una historia que es un caso que se presentó hace un tiempo en la consulta y que me parece súper importante compartirlo porque nos deja un aprendizaje muy grande acerca de por qué a veces nos cuesta dificultad perdonar y cuál es el camino para nosotros gestionar el perdón en nosotros. Mi nombre es Naira Cafruni, yo soy psicóloga y durante mi experiencia he atendido exitosamente más de 11.000 personas. Y aquí en nuestro canal quiero compartir contigo todas las estrategias que sean necesarias para ser feliz. Así que no te puedes perder ninguno de los videos. Por lo tanto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo ya mismo haciendo clic en el botón rojo que hay aquí abajo. Y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. El caso que voy a contarte hoy es muy lindo porque nos da muchas enseñanzas. En algún momento llega una persona a la consulta y el motivo de la consulta es que yo necesito perdonar a mi papá. Y entonces me dice además porque no sé cómo manejar la situación con él. Resulta que yo le decía, ¿qué pasa con el papá? Y la persona me dice, es que mi papá es un conchudo y es un descarado. Y entonces le digo yo, ¿y por qué tú sientes que actúa de esa manera? Y entonces empieza a contarme lo siguiente. Lo que pasa es que ella tiene su hermana y la mamá ya había fallecido para ese momento de la consulta. Y ella y su hermana todo el tiempo estaban ayudando al papá, que constantemente expresaba que no tenía dinero para pagar sus gastos primarios como la energía, el agua, etcétera. Entonces ellas como hijas le prestaban el dinero al papá, sin embargo el papá muchas veces no les pagaba el dinero a ellas y siempre argumentaba que a él no le estaban pagando el dinero, él trabajaba en una empresa por contratos, entonces que no le pagaban muchas veces el dinero del contrato, que no le cumplían en los tiempos, etcétera. Así que ellas al ver que el papá no les pagaba o él tomaba el dinero y no les pagaba, entonces en ocasiones le dejaban de hablar, se molestaban con él y eso afectaba la relación por un mes, por 2 meses, por 3 meses, hasta que se ponían a pensar, bueno, pues es el papá, ya que tengo que arreglar con él, y volvían y arreglaban con el papá y la situación volvía y se repetía en un tiempo después. Así que cuando ella consulta, ella me expresa, yo necesito solucionar esto de una vez porque ya me siento cansada de estar prestándole dinero, que él no me lo pague muchas veces, tenerme que enojar, dejarle de hablar para poder que él me pague, o muchas veces tampoco me paga. Entonces recuerdo que le dije yo, bueno, si él no te paga el dinero, ni a ti ni a tu hermana cuando se lo prestan, ¿eso qué te está enseñando a ti? Y entonces dice, bueno, que tengo que ponerle un límite. Y yo, claro, hay que aprender a decir no y también hay que aprender a poner límites a los demás. Y lo que yo he encontrado en consulta es que necesariamente a los primeros que debemos aprender a ponerles límites es a la propia familia, siempre tratando de hacerlo con mucho amor y con mucho respeto. Resulta entonces que, le decía yo, entonces resulta que
tú debes aprender a decir no y a ponerle límites a los demás. Como tú no lo has aprendido, supongo que tampoco has aprendido a poner límites a los demás afuera, en las personas que hay a tu alrededor, por fuera de la familia. Entonces, no me imagino qué pasará con tu vida. Supongo que en ocasiones las personas de afuera o las empresas o las personas con que trabajas tampoco te cumplen, no te pagan lo que es justo, no te cumplen con el pago en los tiempos estipulados. Y si de pronto tienes una pareja, supongo que también tienes dificultades en tu relación de pareja por la dificultad que tienes, valga la redundancia, en poner esos límites y decir no. Entonces le decía yo, ¿cuál de esas la vives tú? Dice, todas. Realmente en todas las áreas de la vida tenía muchas respuestas inadecuadas de ese entorno debido a que ella tenía una dificultad para poner los límites a los demás. Entonces recuerdo que le dije yo, mira, te voy a contar una historia. Resulta que a tu papá le pusieron una tarea. Llámelo Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo. Y la tarea que le dieron a tu papá era actuar de esa manera para que ustedes aprendieran a decir no y ponerle límites a los demás. Sin embargo, como tu hermana y tú todavía no han aprendido a hacerlo, entonces ustedes se convirtieron en las alumnas repitentes y él, como ustedes no trascienden en ese sentido, él necesita seguir haciendo esa tarea para ustedes. Y por hacer esa tarea que le puso el universo, que le puso la vida, como quiera llamarlo, él pone su parte económica, pone una relación padre-hijas, porque es cuestionada y genera mucho conflicto, y adicionalmente también el precio que tiene que pagar es la imagen que ustedes y que los demás tienen de él, porque a la luz de los demás pareciera que actúa como tú lo planteas, y es que a veces actúa de manera conchuda o de manera descarada. Y esa es la consecuencia que él asume por hacer una tarea que la vida, el universo o Dios le puso, para que ustedes aprendieran a poner límites a los demás. Así que, ¿qué pasaría si ustedes dejaran de ser las alumnas repitentes y realmente aprendieran lo que tienen que aprender de la situación? ¿Cómo crees que cambiaría tu relación de pareja? Entonces ella decía, claro, me darían un lugar, me respetarían, etc. ¿Y qué pasaría a nivel laboral y profesional? También le pagarían lo que es justo, le cumplirían con los tiempos, etc. Entonces le decía yo, entonces es el momento realmente de aplicar la lección que hay detrás de toda esta situación para que puedan trascender hacia adelante. Entonces llega y me dice, ¿y entonces yo qué hago? Y le digo yo, ¿qué crees que es hacer? Entonces decía, ir a ponerle los límites, ¿ok? Dile a tu papá que como el tema económico genera conflicto en ustedes y lo más importante es mantener el vínculo padre-hijas lo más protegido posible, entonces ese tema económico no se va a volver a tocar entre ustedes. Entonces le vas a decir que es mejor que ese tema no se toque más por amor y que tú lo haces con mucho amor y mucho respeto por proteger el vínculo de ustedes. Entonces llega y me dice, ella se va a enojar
Y yo le dije, es posible que le moleste, sin embargo después lo va a agradecer. Recuerdo que en ese momento le puse la siguiente cita, establecimos que la siguiente cita fuera a los 15 días, como para que ella tuviera esos 15 días para hacer la tarea. Cuando a los 15 días nos vimos, entonces me dice que el día de la cita ella salió con toda la fuerza y la energía y fue directamente a hablar con el papá y le dijo con mucho respeto, mira papá, no vamos a volver a tocar ese tema económico porque necesitamos mantener la relación de nosotros lo mejor y lo más armoniosamente posible. Entonces el papá se molestó y pasó algo súper bonito. Recuerdo que eso era un día jueves, cuando ella habló con él ese día y ella llegó nuevamente a la consulta 2 semanas después, el mismo día de la semana, el jueves. Cuando ese día llega a la consulta, me dice, le digo yo, bueno, ¿qué, cómo te fue? Y me cuenta todo. Y me dice, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que la semana pasada, o sea, ese viernes, o sea, a los 8 días de ella haber hablado con el papá, el día viernes al papá le pagan de uno de esos trabajos y al lunes va y la busca y le dice, mire mija, aquí vengo a abonarle parte de la plata que le dejo. Y a partir de ese momento pasó algo súper bonito, y es que al papá ya no le volvió a faltar el trabajo y ya le pagaban de una manera más puntual, porque después de eso trabajamos otro aspecto de la vida de ella. Y recuerdo que como a los 3 meses, algo así, a los 4, le digo yo, ¿qué hay de tu papá? ¿Cómo va? Y me dice, doctora, es increíble. Después de eso, mi papá ha mantenido trabajo y no se ha vuelto a quejar de dinero, porque la verdad es que le ha ido muy bien. Así que ella me decía, increíble que esto pase. Y decía, porque uno no ve las cosas de otra manera. Entonces le decía yo en ese momento, no la vemos porque nos quedamos en lo humano, y para analizar ciertas cosas en la vida es mejor irnos para el campo espiritual. Deepak Chopra dice, nosotros a veces pensamos que somos seres humanos con ocasionales experiencias espirituales, cuando en realidad lo que somos es seres espirituales con ocasionales experiencias humanas. Sin embargo, la lectura que hacemos en la mayoría de las ocasiones de todo lo que nos pasa en la vida es desde lo humano y no desde lo espiritual. Cuando nosotros nos vamos a lo espiritual, entendemos la situación de otra manera y entendemos que detrás de toda situación hay un para qué. Así que siempre el otro se vuelve un maestro que me da una lección de vida, que me enseña algo, y que cuando yo aprendo ese algo, entonces la otra persona también deja de hacer esa tarea para nosotros. Por eso es tan importante perdonar. Sin embargo, para perdonar necesitamos irnos para el campo espiritual y dejarlo de ver desde el plano puramente humano. Cuando nosotros pasa el tiempo y nosotros tenemos ese resentimiento, ¿qué es el resentimiento? Es el resentir, es decir, que si algo pasó cuando estaba pequeña, que si algo pasó cuando fui adolescente, etcétera, a partir de ahí y en el transcurso de la vida, hoy después de varios años, sigo resintiendo, o sea, sigo sintiendo lo mismo que sentí en ese momento. Es decir, que es como si emocionalmente me hubiese quedado atascado o atascada en ese momento cuando ocurrió esa situación. Entonces el resentimiento es que yo lo sigo sintiendo de la manera en que lo viví allá. ¿Y por qué nos quedamos atascados allá en el pasado? Porque seguramente cuando vivimos una situación difícil,
lo vivimos con los recursos que teníamos en ese momento como personas. Y entonces, cuando uno vive las cosas en la adolescencia, en la niñez, etcétera, tiene menos recursos internos que los que tiene cuando ya tiene 25, 30, 40, 50 años o más. Ya con el tiempo uno va adquiriendo a través de las experiencias nuevas herramientas espirituales, nuevas herramientas como persona que nos permite interpretar la realidad de otra manera, con más recursos. Así que ese resentimiento es quedarme con el sentimiento que tuve en ese momento porque no tenía más recursos para mirar la situación o resolverla de otra manera. ¿Qué hay que hacer? Entender que lo que pasó allá también me enseña. Es mirar qué tengo que aprender de esa situación, es entender que el otro también es un maestro que me enseña. A veces, por ejemplo, nosotros pensamos, bueno, pero es que, por ejemplo, hay personas que son malas. ¿Y cuáles son las personas que son malas? Bueno, las personas que hacen cosas que no son adecuadas. Sin embargo, esas personas a nivel espiritual también cumplen una función de protección. Los que somos padres, o los que tenemos que ver con la formación de jóvenes o de niños, sabemos que muchas veces nos prendemos de esos casos de personas que hacen cosas inadecuadas para formar valores y principios. Entonces nosotros decimos, mira, por favor, nunca vayas a hacer esto porque mira a dónde llegan las personas que hacen esto. Es decir, que en ese sentido, a nivel espiritual, esas personas que hacen cosas inadecuadas también protegen a la población porque nos enseñan qué no ser y qué no hacer. Y para eso ponen su propia historia de vida, ponen el dolor y ponen el sufrimiento. Sin embargo, espiritualmente también nos están enseñando. Así que mi invitación hoy es a perdonar, es a ponernos en el lugar también del otro y entender qué tarea está haciendo el otro para mí, qué me está enseñando. Perdonar trae muchos beneficios, tantos beneficios como inclusive la gratitud. Está comprobado en las investigaciones que cuando perdonamos, las ondas cerebrales son idénticas a cuando estamos meditando y estamos en estado de relajación. Cuando nosotros perdonamos, entonces el área prefrontal, que se encarga del autocontrol de emociones, de atención, de memoria, de proyección a futuro, de resolver conflictos, de tomar decisiones, funciona de una manera más óptima. Es decir, que cuando las personas perdonamos, tenemos mejores recursos para enfrentar el mundo, para tomar decisiones. Mejora el nivel de salud. Está comprobado que perdonar mejora los niveles de presión arterial, protege nuestro sistema cardiovascular. Entonces hay muchos beneficios en perdonar. Sin embargo, lo más bonito, lo más importante es retomar nuestra paz. Tener paz en el corazón es lo mejor. A veces nosotros nos empeñamos más en pensar quién tiene la razón que tener realmente esa paz en nuestro corazón. Es súper importante retomar esa paz. Así que mi invitación hoy es a salirnos un poco del campo humano, recordar que somos ante todo seres espirituales y siempre desde lo espiritual analizar esas situaciones, entender que esa situación tiene de alguna manera una perfección porque nos enseña y nos ayuda a crecer, a aprender, a elevar nuestro nivel de conciencia, nos enseña a tener más recursos para enfrentar la vida, a evolucionar y trascender espiritualmente. Espero que esta información sea muy importante para ti.
Dios te bendiga. Recuerda darle like al video y compartirlo. Un abrazo.